Estimadas damas y caballeros, buenas tardes y bienvenidos a la sala Innovatec, que en este quinto día de webinarios, viernes 18 de septiembre, tendremos nuevamente excelentes presentaciones, la verdad. La sala Innovatec del Expo Bolivia fue organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de Swiss Contact, la Cámara Nacional de Industrias a través de Kiosco Verde y la Fundación Maya. Hoy contaremos con 5 eventos que nos mostrarán distintos avances tecnológicos y de innovación de la UMSA y una presentación internacional desde México. Les recordamos a los que nos siguen en vivo que pueden enviar sus preguntas a nuestros expositores mediante la plataforma Expo Bolivia. Estas preguntas serán seleccionadas y leídas en vivo. Por ahora los dejo con Jorge Velasco, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UMSA y organizador del Innovatec. Jorge. Muchas gracias, querido Oscar, nuevamente acá en estos webinars, justamente en la temática cuál es la respuesta de nuestra universidad y de las universidades internacionales ante el COVID. Y quiero destacar que nuestra Facultad de Ingeniería ha sido líder en el sistema en justamente responder con prontitud como debe ser ante esta emergencia, ante esta crisis sanitaria. Y uno de los ejemplos justamente ha sido el Instituto de Mario, que está ahora presente, que le quiero dar la bienvenida al ingeniero Mario Centeno, que ha sabido responder justamente frente al reto para convertir estas medidas de bioseguridad que se implementaron y que ellos fueron los que crearon estas medidas para que otras instituciones puedan servirse de estas medidas de bioseguridad. Sin más preámbulo, entonces, invitarlos a que en los restos de la tarde se queden y la noche nuestros webinarios y puedan apreciar lo que ha hecho nuestra universidad en ese sentido. Bienvenido, Mario, y son tuyas toda la pantalla para empezar tu presentación. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al ingeniero Jorge Velasco por la presentación. Y bueno, vengo del Instituto Nacional de Investigación en Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. El tema que vamos a hablar tiene que estar vinculado y relacionado al COVID-19 y a las medidas de bioseguridad. Al hablar de lo que son las acciones que hemos venido tomando desde fines de diciembre del año pasado, cuando en Wuhan, en China, se dio el primer brote del coronavirus. Obviamente que dentro de esta denominación, que es el SARS-CoV-2, existe una serie de familias de virus, como por ejemplo el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, y de esta familia también tenemos, por ejemplo, también el SARS-CoV-1. Pero el que realmente ha causado mayor expectativa y obviamente se ha convertido en una pandemia es justamente el SARS-CoV-2 o denominado COVID-19. Para nosotros, dentro del instituto, obviamente, ya desde el mes de marzo, hemos tenido la información y venía la investigación por olas, e investigar en los papers que nos llegaba para poder, obviamente, prepararnos la llegada a Sudamérica. Y ya en el mes de marzo, el 12 de marzo, llegó lo que se llama nuestra primera visita del exterior. Y bueno, entonces había que tomar medidas en ese sentido, porque ya las noticias se nos tenían al tanto sobre esta pandemia que se nos iba a cruzar. En esa medida, el Instituto de Investigaciones en Salud Ocupacional, el INUICISO, va tomando con su equipo de profesionales pertenecientes a la carrera de Ingeniería Industrial, a las carreras de Seguridad y Salud Ocupacional, medidas preventivas para tratar de ir a elaborar, diseñar las medidas de bioseguridad. En ese sentido es de que trabajando tuvimos que
a la rápida encaminarnos en lo que vienen a ser los protocolos de bioseguridad. Ya en el mes de abril, el instituto ha comenzado a emitir lo que se llaman los primeros protocolos para la sociedad, como parte de la actividad universitaria en las medidas de socializar los protocolos. Hemos trabajado en el ámbito de la pequeña industria, mediana empresa, y elaboramos 24 protocolos. Esos protocolos fueron recogidos, analizados, adoptados, los mismos que han sido consultados con nuestras personas y los investigadores de nuestro instituto para poder poner en marcha lo que se venía. Todavía en esa época no se hablaba de la reapertura porque ya hubo el cierre total de nuestro país con el confinamiento. De esa manera es de que llegamos a varios sectores, como por ejemplo, les puedo mencionar, a ver, lo primero que se nos venía era los restaurantes. Después teníamos el tema de el volver a clases a la universidad, que ha sido el primero que nosotros elaboramos. ¿Cómo podíamos volver o qué medida nosotros desde la universidad podíamos acotar? En ese sentido, el Consejo Facultativo Universitario ha formado el comité justamente para las medidas de prevención. Y nuestro instituto estaba en el comité de bienestar estudiantil, bienestar social. Con lo cual hemos podido aportar en la medida de nuestras posibilidades aquel protocolo, el mismo que luego se ha socializado a la facultad, a la universidad, y en ese sentido es de que hemos podido participar con la experiencia que nosotros hemos tenido. Pues hemos comenzado a recoger información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de varias instituciones tanto europeas como americanas. Los papers que nos llegaban, que nos hacían llegar justamente, eso ha permitido diagnosticar un modelo de protocolo para poder nosotros adaptar a nuestro medio. Al hablar del virus, del SARS-CoV-2, hoy en día se puede decir de que, bueno, no existe la vacuna como tal, como bien lo señalaba en la conferencia mundial de los países que conforman la Unión Europea, el nacionalismo de las vacunas va a impedir de que nosotros como país subdesarrollado podamos, lo que se llama, llegar tan pronto a adquirir algunos compromisos. Si bien la empresa privada, como siempre, lleva adelante en tratar de conseguir alguna forma de fabricación, pero tiene que haber obviamente la intervención del gobierno. Este virus como tal es un virus que no se lo siente, no se lo conoce, no se lo ve, tiene un tamaño de 0,1 micrones y para eso hay que tomar medidas preventivas. El tiempo de duración que se estima son de 72 horas y obviamente hay formas nosotros de detectar de manera temprana. Entonces, las maneras de que nosotros podemos conocer es cuando tenemos una fiebre, una gripe, cuando ya se nos está cerrando lo que se llama la garganta, una tos seca, y comenzamos ya con el dolor de garganta, dolor de la cabeza, y esos son los primeros síntomas que nosotros son los que tenemos. El Ministerio de Salud, obviamente, de Bolivia, señala de que como promedio se tiene los primeros síntomas al cabo de 5 a 6 días. Luego de aquello, ya obviamente vienen las categorizaciones que se tienen. La primera etapa, porque son 3, la primera etapa obviamente está relacionada a la detección temprana de la forma de que nosotros podemos sentir nuestro malestar en nuestro organismo. Y nos falta respiración, nuevamente viene el dolor de cabeza, la tos seca, y obviamente pasamos a la fase 2. En la fase 1 todavía es la medida de prevención la que nosotros estamos tratando justamente de atacar. ¿Por qué razón? Porque es la que nuestra gente, nuestro medio, es la que es más fácil, si ustedes quieren, poder controlar. Pero ya cuando entramos a la fase 2, es decir, a la fase hospitalaria,
y ahí es mucho más complicado, porque ya viene a ser afecciones pulmonares con hipoxia, y para eso necesitamos obviamente los equipos de respiración mecánica, que también la facultad del Instituto de Mecánica ha desarrollado trabajos en esta medida. Y la fase 3 es la más complicada, donde ya obviamente es la parte de la intervención médica más cercana a lo que viene a ser las camas UTI y todo el sistema sanitario que tiene nosotros. Para esto, nosotros debemos siempre tomar en cuenta el por qué el distanciamiento de los 2 metros. Si bien el tamaño del virus de 0,1 micrones y por el peso que él adquiere en el ambiente, llega a un peso o a un tamaño de 3 micrones, entonces adquiere un peso que por gravedad obviamente va a caer. Entonces el distanciamiento de los 2 metros es justamente para que no nos llegue lo que se llama las medidas cuando nosotros de forma natural vamos a toser, vamos a estornudar, y por eso ya se van tomando medidas preventivas de lo que viene a ser el control del coronavirus. El ponernos el codo, el toser, el usar mascarillas, que enseguida vamos a otorgar. Es por eso de que es fundamental que nosotros tomemos las recomendaciones de las autoridades de gobierno, Ministerio de Salud, otras instituciones como la Universidad Mayor de San Andrés, de la experiencia por la que hemos pasado en el tema de la preparación de los protocolos, etcétera. ¿Por qué entramos entonces, una vez que nosotros ya, como ustedes bien sabido, el tema del coronavirus? ¿Por qué para nosotros tenemos en las medidas preventivas que trabajar sobre los equipos de bioseguridad? Porque resulta de que hoy la Organización Internacional del Trabajo, en la reunión justamente del 29 de mayo de este año, señala de que se podría considerar como un accidente ocupacional. Y hoy que estamos volviendo a la fase laboral, a la apertura, caramba, aquí existe justamente la controversia. ¿Cómo puede considerarse una pandemia como accidente laboral? Pero nosotros tenemos una organización, o sea, una institución que se llama la SUS, que es la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo, y ellos señalan en su resolución 003/2020 y lo declara claramente, ¿no? De que es una enfermedad adquirida en el trabajo. Si es adquirida en el trabajo, entonces hay que tomar las medidas referente a lo que viene a ser la incapacidad temporal de accidente de trabajo. ¿Se imaginan ustedes? Si esta es una pandemia, entonces aquí existe la controversia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esto? Si es lo que se denomina una incapacidad temporal adquirida en el trabajo, entonces aquí entra la controversia de lo que viene a ser las medidas sanitarias establecidas en la Ley General del Trabajo, en el Decreto Ley 16998, de realizar los exámenes preocupacionales, cuya institución es una aliada nuestra de nuestro instituto, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Entonces, para volver al trabajo deberíamos todos, lo que se llama, hacernos el examen preocupacional. Y resulta de que hoy ya se han aperturado lo que se llama algunos trabajos. ¿Y quién ha hecho algunos exámenes preocupacionales? Casi nadie. Entonces, en ese sentido, entonces tenemos que tomar muy en cuenta lo que se nos viene a los empleadores y obviamente a los trabajadores. Porque aquí, tomando en cuenta el artículo 30 del Decreto Ley 16998, la conformación del Comité Mixto de Seguridad, ¿cómo hacemos entonces las medidas preventivas para esta situación? En ese sentido, entonces, si nuestro trabajador está sano y ha adquirido un contagio, o sea, tenemos lo que se llama el coronavirus, aquí entra una figura muy análoga, lo que viene a ser el denominado accidente laboral en el trayecto al trabajo, que se denomina in itinere.
Cuando nosotros nos desviamos de nuestra ruta habitual y sucede un accidente, entonces no se considera accidente laboral, pero si estamos de nuestra casa a nuestro trabajo, sí se considera accidente laboral. Entonces, si nosotros estamos sanos en nuestro trabajo y si hemos adquirido, a pesar de las medidas preventivas, el contagio del coronavirus, es igual como una figura legal análoga a lo que se llama el in itinere. O sea, el contagiarnos en la calle, entonces también va a ser parte de lo que se llama el declarar incapacidad temporal. Ahí está la controversia justamente legal que se tiene en la parte normativa de la resolución 03, señalada justamente por la autoridad de supervisión de seguridad a corto plazo. En esa medida es de que a eso nosotros venimos trabajando justamente en recalcar nuevamente el uso de las mascarillas y el uso de la parte ocular. Entonces, para esto es necesario que nosotros describamos lo que se tiene en el medio. En el medio existen diferentes tipos de mascarillas que nosotros las podemos apreciar, las que se ven en la calle, las famosas KN95, las que no tienen certificación, y luego los que tenemos lo que se llama la protección facial, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esta forma de valoración de lo que concierne el tipo de clasificación? Existen diferentes normas dadas por Estados Unidos, Europa, China, como por ejemplo, nosotros al hablar de las normas americanas, estamos hablando entonces de la ANSI, y obviamente ellos tienen lo que se llama su norma, la N95. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la norma que se menciona en la KN95? Es justamente, ahí se nota claramente que es una fabricación china, pero está estandarizada bajo las normas del sello americano ANSI, como el CA, que es la certificación europea, o la CN, la certificación normal europea. También tenemos la ETPA en sus versiones 1, 2, 3, que son las que están en nuestro mercado. Entonces, ¿por qué es importante mencionar el tipo de las normas? Porque ahí nos están dando justamente una forma de que nosotros podemos utilizar, porque la medida es preventiva. La medida preventiva va de ambos lados. En primer lugar, el evitar de que cuando yo exhalo, estoy justamente evitando el contagiar, o cuando inhalo, estoy evitando justamente recibir alguna situación incómoda del coronavirus. En ese sentido, los tamaños de lo que nosotros estamos apreciando es de que si bien el virus es de 0,1 micrones, las mascarillas dice que soportan hasta 0,3. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí va a penetrar, aunque sea la mascarilla de la norma más exigente que se tiene en el mercado. Y no es así, porque resulta de que esta partícula del virus de 001, obviamente en el ambiente, en el aerosol, entonces llega a tener un tamaño aproximado de 0,3 micros. Es por eso de la medida de protección. Lo importante de las mascarillas es que esas mascarillas, que si bien son de 2, 3, 4 o 5 capas, está justamente en la calidad. En la calidad de las mismas, en el sentido de que una de las capas que se tiene es una capa cargada eléctricamente y obviamente cosida de manera térmica en la parte externa. Entonces, esa membrana eléctrica que la que tiene es justamente la que nos va a permitir a nosotros protegernos por la carga positiva y negativa que también tiene el virus. Y eso nos ayuda a lo que se llama la protección individual. Perdón. Dentro de la clasificación de las mascarillas vamos a tener mascarillas quirúrgicas, mascarillas de carbón activado, mascarillas de tela. Las recomendables, obviamente, que son las mascarillas que nosotros mencionamos anteriormente como las similares a la N95 y a la KN95.
Porque las quirúrgicas obviamente tienen un uso particular, por su nombre mismo lo dice, para lo que se llama el uso médico, donde nos va a proteger de los fluidos peligrosos, aerosoles, etc. Las mascarillas de carbón, en cambio, son para otro tipo de gases presentes en el ambiente. Si bien hoy en nuestro medio se tienen las mascarillas de tela, que mucha gente se ha dedicado a la fabricación, obviamente estas no tienen ninguna certificación. Existen diferentes formas, calidades, pero si vemos el gramaje es totalmente diferente. No nos olvidemos, 0.3 micrones y muchas mascarillas pasan, por un lado. En cuanto a la protección de lo que es la parte de nuestra vista, obviamente que nosotros podemos apreciar en esta lámina nuestra membrana mucosa de nuestra vista, que justamente también es una parte donde se va a alojar el virus. ¿Cómo nosotros poder clasificar y cómo poder lo que se llama buscar las gafas adecuadas? Toda gafa obviamente busca una certificación y en la parte primera se puede apreciar el código del uso, porque muchas veces nosotros utilizamos este tipo de máscaras para soldadura o para otro uso. Entonces ahí tenemos la calidad justamente de este tipo de gafas que nos van a proteger para la prevención del virus, tanto para lo que son gases, polvos finos, etc. Las pantallas faciales, en esta etapa que nosotros estamos volviendo justamente al trabajo, es lo más recomendable. Aparte de utilizar lo que se llama nuestro barbijo, es recomendable tener lo que se llama una mascarilla facial. Ya que el Perú, por ejemplo, para subir a un transporte público, se exige de que todo pasajero, y eso con las medidas de distanciamiento, se le exige de que el pasajero lleve lo que se llama una pantalla facial. ¿Por qué? Porque nos va a cubrir justamente la parte ocular y la parte respiratoria, aparte de nuestra mascarilla protectora. En ese sentido es de que nosotros tenemos que hacer hincapié en que tenemos que trabajar en la cultura preventiva para poder prevenir, porque estamos hablando de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad, del país. En ese sentido es que se ha preocupado el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional para nuestros estudiantes, nuestros docentes. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de los tipos de guantes, obviamente existen varios tipos de guantes que nos permite a nosotros clasificar. Y también tenemos lo que se llaman los tipos de trajes para las medidas preventivas. Dentro del Instituto de Salud Ocupacional también hemos trabajado en lo que concierne las medidas preventivas del retorno al trabajo, que son proyectos que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, dentro de lo que se llama la parte ergonómica, cómo nosotros podemos aportar desde el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional para que nuestro trabajador en la parte musculoesquelética tenga lo que se llama una valoración, porque hemos estado inactivos y nosotros queremos tener una empresa productiva, nuestros trabajadores universitarios, docentes, estudiantes activos, nuestras familias que estén llevando lo que se llama el pan de cada día que nosotros necesitamos. El otro proyecto que también se está trabajando es lo que nosotros vemos a nuestro campesino a diario, de que mastica coca y obviamente utiliza una pasta llamado Icta o Lipta, que es justamente producto de la fabricación de las cenizas de alguna madera, como nosotros decíamos, por ejemplo, de la cosecha de la quinoa. Entonces la espiga y todo aquello se puede, lo que se llama, volver a carbón y obviamente quemar incinerando este material. ¿Por qué razón? Porque resulta de que el pH del virus del SARS-CoV-2 está pues en un rango de 3 a 10 de su pH. En cambio, este producto natural, bueno, no lo llamaré natural, de consumo natural por nuestros campesinos, que es la Lipta, tiene un pH de 10.5 a 13. Vean ustedes cómo se podría aportar desde la misma universidad este tipo de investigación, lo cual el Instituto de Salud y Seguridad Industrial está trabajando en esta medida. Bueno, esta es la presentación breve que se ha hecho de manera resumida,
porque quiero resaltar y que pueden bajar los protocolos, pueden seguir bajando, están colgados en la web del instituto, y obviamente ingresar a todas las aportaciones que hace la Facultad de Ingeniería con sus institutos de investigación. Agradecer al ingeniero Jorge Velasco por la invitación, agradecer al Innovatec por esta tercera versión en llevar lo que se llama a una plataforma de un diálogo de colegas y de personas entendidas en la temática. Es por esta razón que me siento contento y agradecido a nombre, obviamente, de mi carrera, Ingeniería Industrial, a nombre de los institutos que maneja la carrera, el Instituto de Investigaciones Industriales, el Instituto de Investigaciones Amazónicas y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Ocupacional. Y para culminar, pues no me queda más que señalar la oferta académica que tiene la unidad de posgrado en sus diplomados en seguridad industrial, en su maestría en seguridad industrial, la maestría en gestión gestión industrial y empresarial, la maestría en preparación y evaluación de proyectos, y hoy ya con el horizonte, que es el primer doctorado de la Facultad de Ingeniería, que me siento contento porque, bueno, ya se ha aprobado el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Ingeniero, muchísimas gracias por la excelente presentación. Creo que es una linda sobrevista sobre lo que se ha hecho, sobre lo que sabemos, y siempre es muy refrescante escuchar de la boca de nuestros propios profesionales, de nuestras propias personas, de nuestros propios bolivianos, cómo sabemos cómo funcionan las cosas y escuchar a nuestro propio conocimiento, basado obviamente en métodos científicos, para hacer frente a todo esto. Muchísimas gracias. Jorge, no sé si tú tienes alguna pregunta. No más que pregunta, felicitarlo a Mario y tal vez sí que nos des, querido Mario, yo creo que hay mucha gente que te está mirando, te está escuchando y tal vez quisiera saber dónde están esos protocolos, dónde los pueden encontrar justamente. Gracias. Instituciones, empresas que quieran tener esos protocolos, sería bueno que les des la dirección donde pueden ellos obtener. Muchas gracias. Nosotros podemos visitar la web de la carrera de Ingeniería Industrial, ingenieriaindustrial.umsa.bo, o también inuicisomsa.bo. Y ahí están los 24 protocolos al servicio de la comunidad. Y para esto, vuelvo a recalcar, hemos recibido las llamadas de felicitación, agradecimiento de muchos empresarios del interior. Nuestra página ha sido muy bien visitada, bajada, trabajada. Nosotros cumplimos el rol social que tiene la universidad, porque al final la investigación tiene que estar puesta al servicio de nuestra sociedad. Y agradecer también a la Cámara Nacional de Industria, que patrocina también este evento, a la Cámara Nacional de Comercio y a todos los patrocinadores, obviamente, que están. Entonces, para nosotros es una plataforma más para divulgar lo que nosotros hacemos en los institutos de investigación. Obviamente, hoy contamos justamente con la coordinación del ingeniero Jorge Velasco en los temas de investigación posgrado. Muchas gracias. Entonces, gracias a ti, Mario. Gracias. Perdón, continúa, Jorge. No, solamente agradecerte, Mario, y nos vemos pronto entonces. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Chao, chao.